Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria que realiza el Cabildo de Tenerife en esta mañana para darles cuenta de todo lo que va a acontecer en relación a la programación de la temporada 2026-2027 de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que se presenta bajo el título Libertad o Destino, una disyuntiva de las que evocan pensamientos, reflexiones que ahondan sus raíces en la auténtica filosofía, incluso de la más existencialista, pero de lo que no cabe duda, ni está tampoco bajo duda existencial, sino todo lo contrario, es una aseveración, es que se presenta esta temporada con la idea de consolidación, de la consolidación de una trayectoria ascendente, la que viene arrojando en estos últimos tiempos nuestra Orquesta Sinfónica. Para explicar todo ello, tengo la suerte de contar en esta mesa con el consejero de Cultura, con José Carlos Hacha, y también con el director técnico de la Orquesta Sinfónica, Daniel Broncano. A su vez, también quiero agradecer particularmente la presencia en el Salón Noble hoy del maestro Víctor Pablo Pérez, que también con su presencia prestigia la exposición que vamos a hacer del contenido de la programación. Sin más dilación, les dejo ya la palabra a don Daniel Broncano. Muchas gracias. Muchas gracias, Lope. Buenos días a todos los asistentes, consejero Víctor Pablo Pérez, nuestro director honorario. Siempre es un momento súper emocionante presentar la temporada que está por llegar, cuando todavía tenemos el último concierto de este viernes. Como adelantaba Lope, el tema Libertad o Destino es casi filosófico y tiene que ver con la profundidad de la música para hacernos entender el mundo. Y surgió a colación de una cita célebre de Beethoven en una de sus cartas que decía: agarraré el destino por el cuello, no me vencerá por completo. Y sobre eso reflexionamos en estos 18 conciertos, sobre la voluntad de decidir y la fatalidad expresada en la música. Por mostrar los artistas que estarán esta temporada con nosotros, Pablo González vuelve a ser el director principal invitado con 3 conciertos de abono. Víctor Pablo Pérez, director honorario, hará 2 conciertos la temporada que viene, y Deliana Lazarova, que estuvo con nosotros hace 2 temporadas, será la colaboradora artística que dirigirá otros 2 conciertos. La Sinfónica de Tenerife es una de las grandes orquestas españolas con una trayectoria pues muy consolidada, que siempre ha contado con grandes artistas invitados, y por adelantar algunos de los más célebres estará Truls Mork, el violonchelista, Seon-Jin Cho, uno de los pianistas más cotizados en el mundo, y la violinista Isabel Faust. Por repasar directamente la programación, empezamos con la segunda sinfonía de Mahler en septiembre, junto al Coro de Ópera de Tenerife Intermezzo, dirigido por Pablo González. El segundo concierto de abono, Liberty Bell, tiene que ver con una obra de Julia Wolf que habla de la emancipación de Estados Unidos, y esto es un concierto dirigido por Ilan Volkov y con el violinista Francisco Fullana. Hay algunas de las grandes sinfonías que tienen que ver con el destino que llama a la puerta, y esta es, por ejemplo, la quinta sinfonía de Tchaikovsky, dirigida por Ana María Patiño. Hacemos a lo largo de la temporada la cuarta, la quinta, la sexta sinfonía de Tchaikovsky, que son grandes obras que dialogan con la idea de libertad o destino. Finlandia, de Sibelius, es una de estas obras que representa el espíritu de libertad de una nación en toda esta música nacionalista de finales del siglo XIX. Así que en octubre hacemos Finlandia de Sibelius y la tercera sinfonía de Sibelius, junto al percusionista también Colin Curry, que aparece aquí en esta foto. El maestro Víctor Pablo Pérez dirigirá la sinfonía número 12 de Shostakovich, el año 1917, que pues representa también un momento histórico muy relacionado con este tema de libertad o destino. Y quien aparece en la foto es el pianista Simón Chesky, que hará el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. La cuarta de Tchaikovsky, como anunciaba previamente, dirigida por Deliana Lazarova y junto a la acordeonista Xenia Sidorova. Esto será en noviembre.
Por primera vez hacemos en la orquesta, tocamos junto al gran órgano de Auditorio de Tenerife, esto será en diciembre, la Sinfonía con órgano de Saint-Saëns, dirigido por Karl-Heinz Stephens. Antes hablábamos de Isabel Faust, una de las grandes solistas de nuestro tiempo, que tocará El arte de escribir cartas de Brett Dean en febrero, y aquí se tocará también la octava sinfonía de Beethoven. En 2027 se celebra el 200 aniversario del fallecimiento del compositor, y por eso pues recorremos parte de sus sinfonías en esta temporada. La quinta de Beethoven, obra fundamental en esta temática de libertad o destino, con este tema que golpea la puerta directamente, y tocaremos con dos de nuestras solistas como solistas, que son Irina Peña, solista de violines, y Ulker Tumer, solista de violonchelos, en este concierto doble de Brahms. En marzo, y esto es el periodo previo a Semana Santa, nuestro director honorario Víctor Pablo Pérez dirigirá el Requiem alemán de Brahms, junto a la soprano Serena Sáenz y el barítono José Antonio López, y el coro de ópera de Tenerife Intermezzo. La Sinfonía Cuarta de Nielsen, Lo inextinguible, también es una revelación ante el destino con lo que permanece ante la fatalidad, y esto será en abril, concierto dirigido por Thomas Dausgaard, y junto al chelista también Truls Mork, tocando el concierto para cello de Schumann. Coming Together, 23 de abril, una de las obras más especiales de la temporada, este Coming Together de Frederick Chevsky, que tiene que ver con un texto totalmente único de un preso en una cárcel en Estados Unidos en los años 60, que tiene un componente perturbador y filosófico a la vez, y que causó una revuelta que fue extinguida con un número de víctimas. Y esto es un concierto dirigido por Jordi Francés, que hará también la Sinfonía número 40 de Mozart. Daniel Hope es uno de los grandes violinistas, que vendrá en abril en un concierto dirigido por Manuel Hernández Silva. Esperanza en el infierno, Hope significa esperanza, y de aquí el guiño, con el concierto para violín de Bruch. En una colaboración con el Coro de la Comunidad de Madrid, en mayo, nuestro director principal invitado, Pablo González, dirigirá la Sexta de Tchaikovsky y la Canción del Destino de Brahms, un concierto que además nos llevará a Auditorio Nacional de Música en Madrid en mayo. Julia Cruz, una de las grandes directoras españolas emergentes, vendrá a dirigir la octava Sinfonía de Dvořák y un coencargo a Francisco Coll, uno de los grandes compositores españoles, Premio Nacional de Música. Giancarlo Guerrero dirigirá Variaciones Enigma en mayo, junto a concierto para cuarteto de saxofones de Philip Glass con Queviart Ensemble, que es quien aparece en la foto. Hablábamos antes de Seon-Jin Cho, uno de los grandes pianistas del mundo, que nos visitará con el concierto número 2 de Prokofiev y la quinta de Shostakovich, otra de esas obras fundamentales en una temporada que habla de libertad o destino, en esta pues revelación ante la autoridad soviética. Y la temporada acaba con Así habló Zaratustra, una obra monumental, filosófica de Richard Strauss, que tiene que ver con pues el concepto de superhombre, y junto al pianista francés David Cadouche. Esto es una temporada, pues como ya adelantaba Lope, un tanto filosófica, pero esto también es una de las cualidades de la música, que es pues hacernos pensar y entender, además de sentir. Y estos 18 conciertos, 2 de ellos se repiten, el primero y el último se hacen jueves y viernes porque entendemos que se agotarán las entradas. Otro de ellos se repite en Madrid en mayo. Esto, sin embargo, es solo una parte troncal de las más de 90 actividades que hace la orquesta, para lo cual pues dejo la palabra a nuestro presidente, José Carlos Hacha, para que hablemos de más actividades de la orquesta, además de la temporada sinfónica de abono. Muchas gracias, Daniel. Y efectivamente, enhorabuena por la minuciosa configuración de esta programación tan amplia, tan ambiciosa, que, como ven, nos lleva a hacer un recorrido amplio por obras de referencia, pero también
por obras contemporáneas y sobre todo solistas y artistas de máxima actualidad, que concluye con esa reflexión filosófica nihilista de Nietzsche sobre el superhombre, que lógicamente también nos devuelve a esa reflexión que debe estar en la base también de la concepción musical. Para no seguir divagando en reflexiones filosóficas, ahora para descender a lo concreto, le cedo de nuevo la palabra a José Carlos Hacha, nuestro consejero de Cultura, Museos y Deporte. Muchas gracias, López. Gracias, Daniel. Gracias, Víctor Pablo, por estar aquí. La verdad es que esta temporada es ciertamente filosófica. Parte del lema es precisamente una frase de Beethoven en una de sus cartas, en la que habla de agarrar el destino por el cuello para poderse enfrentar al mismo. Y lo que me toca a mí explicarles a ustedes, precisamente en esta rueda de prensa, es dónde estamos y hacia dónde vamos. Recuerden ustedes que uno de los principales objetivos que teníamos era democratizar la cultura y hacer que la orquesta llegara a más lugares dentro del territorio. Y por otro lado, darle proyección nacional e internacional que había dejado de tener. La imagen propia de este año de la orquesta en el Teide es vincular precisamente a la orquesta como elemento identitario de Tenerife con otro elemento paisajístico importante que nos representa a todos, el Teide. Esa unión es una metáfora de esa vinculación de la orquesta al territorio y a esa identidad reconocible tanto del Teide, de nuestro territorio, de nuestra gente, como de la orquesta, que es parte también de nuestra gente. ¿De dónde venimos? La temporada anterior, la 25-26, fue una temporada de crecimiento. La Sinfónica logró no solamente grandes impactos en el público, proyección y actividad, logró tener el sold out puesto varias veces, ha conseguido precisamente que los abonos familiares lleguen hasta los 27.000 espectadores. Eso supone casi un incremento del 15% en el total de los abonos. En el total de los espectadores y un 38% en el crecimiento de los abonos. Es una tendencia ascendente. Y representa un momento de consolidación. ¿Cómo se ha producido ese aumento? Por un lado, la excepcional labor de los músicos, por supuesto, la de Daniel Broncano como director de la gerencia del organismo autónomo del Patronato Tradicional de Música, los directores, los solistas, el propio equipo del patronato, pero sobre todo por acciones muy puntuales y muy certeras, como es llevar la orquesta fuera del auditorio, a municipios determinados, a Los Hilos, a Deje, llevar la orquesta a la Universidad de La Laguna, que llevaba 25 años sin estar allí, y tener un programa fijo, a full con la Sinfónica, en el que la orquesta interpreta sus temas en el Paraninfo de La Laguna. Está vinculado a un convenio que hemos firmado con Fundación Caja Canarias, por el cual usamos espacios de Caja Canarias en la isla, en Carachico, en el centro de Santa Cruz, en La Palma, en el que la orquesta se divide en grupos de cámara y actúa en grupos de cámara. Eso está también ligado a esas más de 90 actividades entre programación educativa, conciertos extraordinarios, propuestas familiares, la propia ópera, que también tenemos a la orquesta funcionando dentro de la ópera, y a dos cuestiones importantes, que son las salidas que hemos tenido a la península después de 17 años, a Música, Santander, Pollensa, Música en Bilbao, Santander, Pollensa. Y este año, en esta temporada, damos el paso al Concert Gebau
en Ámsterdam y también al Auditorio Nacional de Música en Madrid. Todas esas actividades, que suman más de 90, es lo que permite acercar y darle ese peso a la Sinfónica y esa situación de la que estamos partiendo y vamos incrementando. La temporada de la Sinfónica es el corazón de toda esta actividad. Esto sería imposible sin el trabajo en equipo de gerentes, directores, músicos y de los técnicos del organismo autónomo del Patronato Nacional de Música. Esa es la situación en la que partimos. Y es una situación halagüeña, pero también es un destino al que tenemos que llegar. Y tenemos grandes retos por delante que esperamos superar. López, por favor. Muchas gracias, José Carlos. Ha dejado al final de su intervención con un interrogante. Esos retos que hay que superar ya he mirado para mí, con lo cual me siento doblemente responsable ahora. Pero antes de pasar a las preguntas que nos quieren realizar los medios de comunicación, sí me gustaría hacer un breve apunte. Y tiene que ver con el título que se ha escogido para rotular esta temporada. Este que introducíamos de Libertad o Destino, que a su vez lleva a la reflexión sobre la tensión histórica entre la voluntad y lo inevitable. Yo me permito invertir estos términos para decirles que al situarnos al comienzo de este mandato, si abordáramos la gestión de todo lo que tiene que ver con la Orquesta Sinfónica y lo dejáramos al albur de lo inevitable, probablemente estaríamos en otro punto en este momento. Unas circunstancias que rayaban más en la fatalidad del destino que en la concepción de la gestión de una orquesta sinfónica capaz y moderna. Pero ahí está el otro elemento decisorio, que aquí es resolutorio de más, la voluntad capaz de remover esas circunstancias que hacían que acabáramos enfilando el abismo de lo inevitable. Y esa voluntad, cuando se reviste de convicción y de tenacidad, hace que lleguemos a este punto, pasado el Ecuador del mandato, con unas perspectivas totalmente diferentes, con las que comentaban José Carlos y Daniel, de una orquesta sinfónica consolidada y de éxito en cuanto a asunción por parte de su público, que consigue fidelizarlo, que consigue incrementarlo y que vuelva a relanzarse con perspectivas nacionales e internacionales, volviendo a llevar fuera el talento que se trabaja y se ensaya aquí en la isla de Tenerife. Pero cuando hablamos de esa idea de salir fuera, no es solamente fuera de la isla, es también fuera de las paredes de un auditorio o de un recinto de ensayo. Es involucrar con la propia sinfónica a la sociedad. Es hacerlo desde ángulos educativos, formativos, divulgativos, sociales. Hacer que la orquesta sea efectivamente lo más parecido a esa imagen de arraigo al territorio y a la gente que habita en el territorio. Decía Churchill que casi todas las grandes cosas se expresan con una sola palabra. Y aquí hemos hablado de palabras de trazo grueso, muchas de ellas que están detrás de las obras que han configurado la programación de esta nueva temporada. La esperanza, la memoria, la identidad, la resistencia, el nacionalismo. Yo me atrevería a añadir dos más, que es la convicción y sobre todo la ambición. La convicción de que tenemos ante nosotros un elemento de absoluta identificación de una isla, una orquesta sinfónica con mayúsculas, pero también la ambición de hacerla escalar, de que esa remoción de obstáculos se torne en la ambición precisa para que la orquesta sea conocida en todos los escenarios como una orquesta de referencia, como lo va a ser en agosto en Ámsterdam, como lo seguirá siendo en los diferentes escenarios que vaya abordando, y estoy convencido que de la mano del reconocimiento unánime de la crítica y del público.
Esa ambición sana, compleja, pero necesaria, creo que somos capaces de proporcionarla, que ya se impregna en este programa y que va a seguir siendo la base del progreso de una orquesta que, con leyendas como la del maestro Víctor Pablo, siendo uno de los caballos que tiren del carro, llegará al sol, pero no perderá las alas en el camino. Hoy teníamos que terminar también con la última reflexión filosófica, enraizada en este caso en un poco de mitología. Y a partir de ahí quedamos a disposición... Ay, perdón, gracias, Daniel. Antes de pasar a disposición de las preguntas, vemos el vídeo con el que se ha sintetizado también este resumen de la programación. Adelante. Por recorrer esta parte que se había quedado aquí en la presentación, los 3 conciertos en familia tendrán lugar en noviembre, abril y mayo. El primero de ellos para bebés y público familiar, que es una de las partes más emocionantes de lo que hace la orquesta. Concierto músico mágico junto a Quique Mago y cuentos de Mamá Oca en mayo. Y los abonos se mantienen las mismas... perdón, por recorrer esta parte fundamental también de la información de hoy. Se empiezan a renovar hoy mismo los abonados que, como explicaba nuestro presidente José Carlos Hacha, han crecido el 38%. Empiezan a renovar hoy. A partir de dentro de unas semanas viene el periodo de mejora de butacas y después el periodo de venta de abonos parciales, abono primavera, otoño-invierno, sol y luna y abono joven. Esto para la temporada sinfónica de abono, que de nuevo es el núcleo de la cantidad, el núcleo dentro de la cantidad de actividades que hace la orquesta. Y el vídeo, es que está, perdón, está otra vez. Si le doy aquí, nuestro compañero, ¿cómo hago para que? Perdón. Viene una mano salvadora que es, y a partir de ahora, no. Hemos terminado con el destino. Sí. La fatalidad final se ha impuesto. Bueno, yo creo que a lo mejor abrimos las preguntas y los... Sí, luego si podemos Pues en lo que intentamos poder rescatar el vídeo, quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar. Queda abierta cualquier pregunta también sobre filosofía en lugar sobre programación, si no fuera más oportuna. Bueno, pues ya tenemos vídeo, pues si les parece procedemos entonces al visionado del vídeo. Pues ya queda claro, abónense que no esté abonado. Muchas gracias.
Thank you.